Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en una sesión más del Yin Yang Fiscal. Vamos a ver sobre las novedades de fiscalización, sobre todo la parte de código fiscal. Vamos a tocar algunos temas relevantes, obviamente no toda la parte del código, pero sí algunas situaciones que hay que valorar, tener al tanto, ¿no? Estas modificaciones, lo más sustancioso de la propuesta de reformas está en el código fiscal. De entrada, tenemos, yo pienso que es una de las reformas más importantes, o propuestas de reforma más importantes para el siguiente año. Igual creo que se tendrá que dar una pulida a lo que es esta propuesta, de lo que es el artículo 5A del código. ¿Y por qué es esto? Recordemos que una de las reformas que fue para este año es el tema de la regla general antiabuso, o lo que le conocemos como antielusión, o el razón de negocios, ¿no? Dentro de estos, en el 5A, vienen ciertas definiciones como lo es el beneficio fiscal, que es cualquier reducción, disminución, diferimiento en las contribuciones. Obviamente la razón de negocios, que es por qué se realizó la operación, y en la exposición de motivos viene la economía de opción. Y ya la autoridad está llevando a cabo revisiones, dado que ya está habilitado, de acuerdo a sus facultades, eh, ya publicado en el diario oficial, en el mes de abril de este año, ¿no? Bueno, el asunto es que la parte de la elusión, el último párrafo del artículo 5A, menciona que no tendrá efectos penales. Y realmente en la situación de lo que es la elusión fiscal, la situación es podemos decir, una carga administrativa fiscal, que es pagar las contribuciones, recargos, actualizaciones y multas en su caso. Pero no llega a ser en un ámbito penal, inclusive de delincuencia organizada, como es el 113 bis del código en relación con el 69B. Creo que desde ahí empezamos. Una cosa es la elusión fiscal y otra es la que va a ser la evasión fiscal. Dentro de la exposición de motivos, que es muy amplia, que se maneja dentro de la propuesta del Ejecutivo, pues comienza a decir eso, ¿no? Cuyo fin es combatir prácticas detectadas para realizar actos jurídicos para configurar operaciones con el principal eh, objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable, que es la relacionado al beneficio fiscal, que otros que realizan la misma operación económica, lo que genera un conflicto de inequidad y problemas de ilusión que repercuten en la recaudación de las contribuciones. Por eso también vamos a ver más adelante. También una nueva figura que se propone es los parámetros fiscales que están en el 33 del código. Pero ahorita vamos para allá, ¿no? Pero va relacionado con eso. Oye, ¿cómo es que estás pagando menos que los que están en tu mismo rubro, ¿no? O sector. Pero bueno, por ahí va. En ese sentido, la regla general antiabuso en vigor es aplicable para operaciones que carecen de una razón de negocios y que generan un beneficio fiscal. Lo que estamos platicando, ¿no? Dentro del 5A, que lo tenemos aquí del lado izquierdo de la pantalla, esta parte está idéntica a lo que está actualmente el 5A. Bueno, el asunto es que se quiere adecuar donde dice que no surte efectos penales. Y en la primera parte, el párrafo que se adecua aquí, pues parece ser que habla en ese tenor del 5A. Dice, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo, estamos hablando del 5A,
se limitarán a la determinación de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes. Es la parte administrativa fiscal donde llega el 5A, no llega a ser de carácter penal. Bueno, esto sería relacionado para que fuera el mismo tenor de que dice que no producirá efectos penales. Pero luego después de esta coma y viene el objeto de lo que se podría adecuar, dice, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. O sea, que derivado de estas revisiones pudieran originarse situaciones de delitos fiscales. Entonces, si bien la redacción parecía ser que está adecuada, dice, oye, pues de la revisión pudiera llevarse a cabo una situación penal, en la exposición de motivos, pues hace toda esta aclaración, ¿no? En la parte final del último párrafo del artículo 5A del Código Fiscal, se señala que los efectos derivados de la aplicación del dicho artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. La finalidad de esta frase es aclarar que la reclasificación que realizan las autoridades fiscales sobre las operaciones de los contribuyentes no involucra por su sola aplicación sanciones en materias distintas de la administrativa fiscal, de lo que estamos platicando, ¿no? Sin embargo, y empieza aquí ya a adecuarse la propuesta, esto no implica que no se puede iniciar una investigación por la probable comisión de un delito si hay elementos para considerar que la conducta del contribuyente encuadra en alguno de los delitos en materia fiscal establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, la aclaración tiene como fin especificar que la aplicación del artículo 5A se limita al ámbito administrativo fiscal, pero no busca alterar la mecánica de un proceso penal. Entonces, la intención es, pudiera ser que derivado de una revisión de razón de negocios, esto no limitaría a que pudiera derivarse una situación para el ámbito penal. Aquí está. Y luego habla de las simulaciones, 113 bis, 69B, 69 B del código, pero empieza a aterrizarlo y empieza como que a justificarse el por qué dice, presentan documentación e información para acreditar la materialidad de las operaciones y la sustentan en que existió razón de negocios. Aquí está, 5A, lo cual podría complicar, este es el porqué, esta es la razón del porqué de esta propuesta, lo cual podría complicar el actuar de las autoridades competentes en relación con la investigación y determinación de la responsabilidad penal del delito previsto en el 113 bis en caso que se relacione de forma incorrecta el contenido del 5A y 113 bis. Traducción, derivado de una revisión de una misma operación, pudiera ser, oye, pues esta operación sí cumple con razón de negocios, pero no cumplió con materialidad. Entonces dice, oye, ¿cómo es que estás fincando en base al 69 algo penal cuando el 5A sí cumple con la razón de negocios? Entonces lo que pareciera hacer es querer amarrar una revisión que sea sobre la misma operación y que eso no limitara al ejercicio penal solamente porque sí cubre la razón de negocios. El 5A, la operación. Es el trasfondo de lo que es esta propuesta, así de manera muy rápida. Digo, sigue aclarando aquí la parte de la exposición de motivos, pero lo que estamos viendo, porque también hay una propuesta por parte de los diputados de adecuar el 69B del código, es amarrarlo con que no solamente tendrían que verificar la materialidad, que por cierto también se propondría
una adecuación en el mismo artículo 69 sobre lo que es la materialidad. Pero esa es una propuesta de los diputados, esta no está dentro de la iniciativa por parte del Ejecutivo. Y menciona que además de la materialidad se tendría que evaluar la sustancia económica y la razón de negocio. Entonces, si se diera tal reforma por parte de los diputados, entonces sí amarraría la parte de la propuesta que quieren hacer en base al 5A, que es la situación que están visualizando. Dice que podría complicar el actuar de las autoridades, de que pudieran tener razón de negocios, pero que no puedan acreditar la materialidad. Está interesante. Yo creo que aquí habría que adecuarlo, dejar el 5A como está y modificar el 113, el código, para no ensuciar, vamos a poner esa palabra, la parte de lo que es una situación de elusión fiscal a una situación de evasión fiscal, que son distintos. Y no poder hacer una línea mucho más delgada, que podríamos decir que el 5A sí podría darse en situaciones de carácter penal, porque entonces ya se rompería el objeto de la cláusula antielusión, el efecto, que son criterios, situaciones que no están contempladas en la ley, algunas en la ley, que obviamente sí se tiene un beneficio fiscal, pero que no estamos hablando de no obedecer la ley en sí. Si bien podría haber un tipo de fraude a la ley o un abuso a la ley, pues lo que habría que hacer es subsanar esas lagunas y obviamente mediante las reformas para que ya no se dieran estos asuntos. Pero yo creo que está interesante. ¿Por qué? Porque las revisiones al día de hoy son de 69B, prácticamente las auditorías son para verificar si lo que está plasmado en la factura es real o no es real, si esa famosa materialidad que tampoco se encuentra en código, pero que la autoridad en tesis lo ha plasmado, ¿no? Y prácticamente se basan en la esencia económica, ¿no? Que realmente se ha llevado a cabo la operación. Pero bueno, eh, muy interesante. Esperemos cómo va a desarrollarse este 5A. Les voy a leer este penúltimo y último párrafo. No obstante, lo anteriormente expuesto, se considera necesaria la permanencia de la frase final del artículo 5A, pues eliminarla generaría incertidumbre para los contribuyentes sobre los efectos de la aplicación de esta disposición, al temer que además de la recaracterización que llegara a realizar la autoridad fiscal de la determinación de los créditos fiscales correspondientes, se pudiera derivar un procedimiento penal como un segundo efecto de la citada recaracterización en sí misma o alguna otra sanción distinta de la materia administrativa fiscal. Por eso les digo, yo pienso que no sería adecuado dejarlo aquí, pero pues estaríamos ante una situación como marca aquí, que yo pienso que no sería así, porque se podría confundir la parte de lo que es un 5A con un 69. Inclusive dicen, la propuesta de modificación garantizaría que los contribuyentes gozarán de la certidumbre de los efectos que genera la aplicación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, así como que las autoridades competentes no vean obstaculizadas sus facultades para investigar y sancionar cualquier delito fiscal derivado de una correcta interpretación de la relación entre el referido artículo y el 113 bis. Es finalmente lo que se busca, ¿no? Yo lo vería así, no tendremos que mezclar una situación de ilusión del 5A con la parte de 69. Ahora, si es por una razón de negocios, que por ejemplo si fuera un tráfico de comprobantes, señores, pues simplemente no hay razón de negocios.
Había que dejarlo encuadrado dentro de 69B y obviamente ahí pasaría al 113 bis. ¿Eh? Pero tiene razón la propuesta, por eso digo que habría que adecuarlo, ¿sí? Pudiera, porque así lo visualiza, que una operación pudiera reunir la materialidad, no pudiera reunir la materialidad y pudiera tener la razón de negocios. Está interesante. Esperemos ver cómo lo van a manejar nuestros diputados y senadores. Obviamente ya hicieron eh, lo que es el Parlamento abierto, así que veremos qué notas tomaron al respecto, ¿no? El 17F es un artículo muy pequeño, pero que tiene muchas implicaciones tecnológicas. El 17F habla o va a manejar sobre los datos de identidad. Dice la autoridad, oye, yo tengo 100 millones de huellas dactilares en mi poder, más de 20 millones de iris y más de 15 millones de rostros, todo bajo estándares internacionales biométricos. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que buscan? Ah, mira, voy a dar un servicio, ¿sí? Para que se valide que la operación que se está llevando a cabo, la persona que lo está firmando sí es. Ah, ¿cómo sería eso? Sí, mira, voy a poner la confirmación de la identidad conforme a los datos biométricos. Obviamente tiene que autorizarlo la persona, ¿no? Se estaría dando el servicio de verificación de la entidad de los usuarios, emitiendo una respuesta binaria, sí o no, ante la validación de identidad biométrica. Este proceso no expondrá en ningún momento ningún dato personal proporcionada por el ciudadano, ya que la validación será a partir de los elementos que sean enviados y se emitirá solo la respuesta a la coincidencia o no de la información biométrica, el sí o no. Es de indicarse que este servicio solo sería prestado a los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales. En ese sentido, con la finalidad de fortalecer la facultad de verificación, la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identidad electrónica, se propone modificar el último párrafo del artículo 17F del Código Fiscal de la Federación para incorporar en dicho precepto legal servicio de verificación de identidad de los usuarios. Entonces, oye, si vas a realizar una operación para firmado de documentos y requieren que se valide la persona que lo está firmando, yo autoridad tengo los datos biométricos para poderlo hacer. Te doy el servicio. Entonces, ¿qué se adecua dentro del 17F? Esta parte de aquí, que determinen, cambio una palabra, el uso como medio de autenticación de los documentos digitales. Podrán solicitar al SAT que preste el servicio de verificación, autentificación de los certificados. Está actualmente. Y aquí dice, así como el de la verificación de identidad de los usuarios. ¿Cómo serán estos requisitos? Mediante reglas de carácter general. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero firmar un documento digital con firma electrónica, si quiere validar, oye, Ramón Ortega está detrás de la firma del documento, entonces se validaría mi identidad, la autoridad diría sí o no, si es Ramón no, o no es Ramón, para proceder a la firma del documento. SAT biométrico.
Por aquí la duda sería, sería directamente la autoridad, eh, que pues, es lo que los tiene de manera directa, ¿no? Estamos entrando a una era totalmente digital, esto queda claro, y con los documentos, que tenemos nosotros actualmente que ya están emigrando a esta situación de que sean digitales, inclusive documentos con blockchains, para que se celebren ciertos contratos. Es más, con esto le podríamos dar fecha cierta a ciertas operaciones, ¿no? El 17K, oye, pues voy a mandar mensajes de interés eh, que pueda irse sobre los contribuyentes, ¿no? Esto que tenga que ver con beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil. Esta situación de los mensajes de interés se me hace muy interesante porque la autoridad busca generar una parte de civismo fiscal y hacer más acercamiento a los contribuyentes. Yo lo veo bien, sí, porque dice, te voy a dar qué beneficios, qué deducciones tienes en el sector, pero también dice, yo te invito a que te corrijas antes de que te haga una facultad de comprobación. Si va a ser tanto un acto de molestia para ti y obviamente me va a costar a mí. Entonces, pues mejor hacemos estas invitaciones, ¿no? Yo creo que es por ambas partes benéfico y se pueda autocorregir, obviamente verificado por lo que es la autoridad. Y estos mensajes de interés, pues van a tener, podríamos decir, al contribuyente al tanto de las novedades y situaciones que a lo mejor no tenía considerado, ¿no? Entonces, pues esos mensajes de interés se me hace interesante. Digo, son temas interesantes que están proponiendo, pero alguien podría decir, no, es terrorismo fiscal porque cada rato nos van a estar mandando mensajes. Bueno, pues este es como un recordatorio, hay que verlo de esa manera. Y pues creo que parte del acercamiento de la autoridad por implementar el civismo fiscal, yo creo que es muy, muy bueno, en mi opinión, ¿no? Y además se propone reformar el segundo párrafo para que personas físicas y morales que tengan su buzón tributario lo consulten entre los 3 días siguientes que reciban un aviso, mediante cualquiera de los medios, que pueda ser correo electrónico y el número de teléfono celular. Recuerden que por eso la actualización del buzón tributario que pide la autoridad, ¿no? Bueno, se me hace interesante, o sea, es muy interesante ese de mensajes de interés, por la parte que a lo mejor nos podría decir que es una molestia que esté la autoridad por ahí mandando, ¿no? Eh, Vámonos rápidamente a otro. Voy a dejar el 29 y 29A para un tema, una plática especial. Porque si bien es cierto que la parte de operación de los comprobantes fiscales no va a variar, sí tiene ciertas situaciones a considerar en las propuestas del 29 y 29A, porque ya se prevé que la autoridad va a verificar situaciones que al día de hoy no tenía fundamento para poderlo hacer. Obviamente, por el cruce de información se va haciendo mucho más cerrado y por eso la autoridad requiere hacer estas modificaciones del 29-29A. Pero eso lo veremos en otra plática, probablemente del 6 de noviembre, donde estaremos oficialmente ya en la barra de programación de Actualizándome, donde participamos en la revista digital. Por lo tanto, este programa lo hacemos con mucho gusto en nuestra página de Facebook del Yin Yang Fiscal, pues se sumará a la barra de programación
de actualizándome. Entonces creo que abriremos, es muy buen tema, por la parte del 2929A del código, con el tema de los comprobantes fiscales. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo como una propuesta con la que vamos a aperturar esta barra de programación, ¿no? Eh, Obviamente agradeciendo la invitación que nos hace. Bueno, que ya estamos aquí prácticamente en la página con datos de actualizándome, ¿no? Bueno, el artículo 30 del código, probablemente ya lo habrán escuchado, no habla nada más de la guarda de la contabilidad. Si bien es cierto que se basan en el acción 14, sí, acción 14 del BEPS, por situaciones de controversia que habría que dirimir o situaciones de interpretación, dice, oye, pues requerimos que se guarde la documentación. Ah, pues yo creo que no hay problema, pues tenemos un 30 del código, sí, 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 pero espérate. Es importante que haya operaciones que si bien rebasan por el plazo general de 5 años, y cuando se ejercen facultades, los contribuyentes no entregan la información. Aquí se ha detectado resistencia de los contribuyentes a proporcionar información y documentación soporte, y eso es interesante, vean qué dice, para acreditar la sustancia económica. ¿Cómo que la sustancia económica? Pues no son, la sustancia económica no es normas de información financiera. ¿Qué hace la sustancia económica en una situación fiscal? Quémenlos. Dice, no, pues tiene que ver la operación. ¿Sí? Parte contable, siempre hemos dicho, va de la mano con la parte fiscal. ¿Son distintos? Sí, son distintos, pero se completa. Sustancia económica de las actas del aumento o disminución del capital social, fusión, escisión, constancias que emitan o reciban personas morales, argumentando que el artículo 30, tercer párrafo de dicho ordenamiento, únicamente establece la obligación de conservar las actas y las constancias correspondientes a tales actos. Entonces, realmente, la modificación del artículo 30 no es para la guarda de la contabilidad, es porque requiere que se acredite la sustancia económica de tales operaciones. Y no solamente los movimientos dentro del capital contable, que es donde va enfocado esto, sino que también dice, oye, cuando necesitamos verificar la procedencia de la aplicación de pérdidas fiscales, se requiere analizar la información y documentación soporte para acreditar la sustancia económica de los referidos actos, o sea, lo que le dio el origen a la pérdida, entre los que se encuentran todos aquellos documentos e información relativa al saldo origen de los movimientos de CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, la CUCA, la cuenta de capital de aportación, o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada, ya que dichas cuentas se componen de actos y operaciones que ocurren en ejercicios fiscales previos a su utilización. Tiene lógica. Oye, pues si yo voy a revisar un año y casualmente no sale a pagar porque trae una pérdida que aplicases que proviene del año anterior, pero esa pérdida fue originada, tiene una fuente de recursos. Quiero saber la fuente de recursos. Muchas veces la autoridad en las revisiones pues ve que hay préstamos, aportaciones para futuros aumentos, capitalizaciones que no son ingresos acumulables, no son ingresos acumulables. Entonces, ¿qué pasa? Generan que al no haber ingreso, pero de ese dinero que entra, genera deducciones, gastos, erogaciones, inversiones. Y esas a su vez generan que en lugar de dar utilidad fiscal, den pérdidas fiscales. Por eso en las revisiones, pues cuando ven préstamos, dice, oye, se llama el contrato mutuo, ¿no? O cuando ven incrementos de capital, oye, pues muéstrame el acta de asamblea, ¿no? La modificación.
Si ven una capitalización, oye, ¿dónde se generaron las acciones? Todo lo que están aquí proponiendo en el artículo 30 es ver si realmente la operación es cierta. Entonces no es ya nada más guarda de documentaciones. Oye, voy a ver la sustancia económica de las operaciones. Y ojo, no nada más habla de todas, porque esto estaríamos hablando de la famosa materialidad que está en el 69B. Y tampoco sería 5A, que es razón de negocios, el por qué se realizó. Aquí lo que se buscaría es ver si la operación realmente es real en estos movimientos del capital. Por eso yo lo he bautizado como materialidad del capital. No es plazo para conservar contabilidad, no, es realmente el objeto es verificar que las operaciones que hay dentro del capital contable son reales. Aquí está. Dice, en ese sentido, se propone adicionar en el artículo 30 al referido código la referencia a la información y documentación soporte para acreditar la sustancia económica de los aumentos o disminuciones del capital social, así como de la distribución de dividendos o utilidades como parte de la contabilidad que debe de conservarse dentro de un periodo específico. Y dice, asimismo, se plantea especificar en referido numeral que en el caso de aumentos de capital se deban conservar los estados de cuentas pedidos por las instituciones financieras o bien los avalúos correspondientes para verificar otra vez la materialidad del aumento de capital. En congruencia con ello, también se propone incluir en el citado artículo 30 la revisión del saldo origen y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada. En los ejercicios en que dichos saldos se disminuyan pérdidas fiscales, se distribuyan dividendos, utilidades, se reduzca el capital o se reembolsen o envíen remesas de capital en términos de la ley de impuesto de la renta. Nada más habla de materialidad dentro del capital contable. ¿Por qué? Vámonos al 16 de renta. Recuerden cuáles no se consideran ingresos, los aumentos de capital, las revaluaciones de activos. Entonces lo que dicen, pues vamos a verificar que si bien no son ingresos, pues cumplen con esta materialidad. Está interesante realmente este artículo 30. Aquí vamos a verlo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Esto es para lo de la doble tributación, la guarda de la contabilidad. Bla, bla. Pero aquí está la parte que interesa, dice. Tratándose las actas de asamblea en las que se haga constar el aumento del capital social, además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los casos en que el aumento de capital haya sido numerario, o bien, hay momentos. ¿A cuáles estados de cuenta se está refiriendo? ¿Quién hace el aumento de capital o quien recibe el aumento de capital? Se supone, dirán, oye Ramón, pues es para el que recibe el aumento de capital, pues es una revisión, se ve cuando piden los estados de cuenta bancarios. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos nos han solicitado, oye, yo requiero el estado de cuenta, pero de la otra persona. Dicen, oye, no, espérate, están revisando a la persona moral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues quieren saber de dónde sacó el dinero la persona para inyectar a la persona moral, el recurso. Aquí no dice, ¿sí? Y se sobreentiende o se entendería que son los estados de cuenta, o que dice, que expidan las instrucciones en los casos de aumento. Pero no dicen de quién, ¿eh? Sí, pues yo diría, pues no tienen que ponerlo, porque realmente cuando piden la contabilidad, los estados de cuenta forman parte.
de la contabilidad. No, Ramón, lo que pasa es que luego estados de cuenta pasan de los 5 años, no aparecen, y pues los requerimos para ver el aumento. Ah, bueno, si es así, pues no hay problema, ¿no? Si son del contribuyente, pues ahí se va a ver reflejado. Oye, es un capital social suscrito no exhibido. No, espérate un momento. En base a la NIFC 1, pues eso no va a aparecer el capital. Tiene que estar suscrito y exhibido, ¿no? Pero bueno, es normatividad contable. Y luego dice, si son por bienes, porque también se puede aportar en bienes el capital, dice, los avalúos correspondientes a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en caso que el aumento de capital haya sido en especie. Y luego nos dice, o con motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo. Ándale. Oye, si se efectuó una revaluación de activos fijos, ¿sí? Tienes que haber guardado, pues está aquí, el avalúo, para verificar por qué se dio este superávit. El superávit, si nos vamos conforme a la NIFT 6, pues la NIFT 6 menciona que pues, no lo permite, ¿no? No es muy ad hoc la norma mexicana de la revaluación de activos, entre otras situaciones porque se distorsionan los estados financieros. No dice así la NIFT 6, pero prácticamente dice pues como que no refleja la realidad, ¿no? De la operación, aunque la norma internacional sí lo permite. Pero bueno, dentro de los que no se consideran como ingresos para efectos de renta, se encuentra el superávit por revaluación de activos. Y ese superávit se encuentra dentro del capital contable. Entonces, lo que quiere ver es si realmente ese superávit, esa revaluación, real. Y luego, ya encarrerados, hasta aquí. Tratándose de aumentos por capitalización de reservas o de dividendos, adicionalmente de las actas, deberán de tener los registros contables. Se crean reservas o se van a repartir dividendos. Dice, pues, ¿saben qué? En lugar de pagarlos o aplicar las reservas o que ya no se van a usar, pues que formen parte del capital, ¿no? Pues sale rápido, cargo a reservas con abono a capital social. Se acabó, ¿no? Dice, bueno, muéstrame el acta y a ver si es cierto que esos movimientos contables son reales. Bueno, sí, pues no hay problema, ¿no? Eh, Tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, adicionalmente se deberán conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el que se certifique de existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Si se cuenta con un pasivo y no lo puede pagar la empresa, muchas veces se voltea al acreedor y le dice, ¿qué parece? Si te pago con acciones, viene a ser parte de la empresa y dice, perfecto. Y entonces se carga el pasivo y se abona al capital, obviamente se genera un nuevo número de acciones, se hace el acta, bla, 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 bla. Aquí lo que nos va a pedir ahora es que esté certificado la existencia del pasivo y el valor del mismo. Y esa certificación será mediante reglas de carácter general. ¿Verdad que no es nada más para la guarda de la contabilidad? Bueno, y entre otras, ¿no? Los reembolsos, los pagos de acciones, los dividendos, disminución, escisión, fusión, deberemos de tenerlo, ¿no? Y nada más que ya leer esta última parte. Términos de la contabilidad, se reduzca su capital o se reembolse o envíen remesas de capital en términos de renta. Aquí está.
o se reciban cantidades por conceptos de préstamos, sean otorgados o recibidos, independientemente del tipo de contrato utilizado, deberán proporcionar la documentación que acredite el origen, la procedencia de la pérdida fiscal. Es lo que estamos platicando, ¿no? El recurso. La documentación comprobatoria del préstamo y la documentación e información que soporte el saldo origen, los movimientos de la CUFIN, la CUCA y demás cuentas. 30 del Código Fiscal. Realmente no se ve llamado guarda de la contabilidad, debe haberse llamado materialidad del capital, pero bueno, ya ahí lo manejará, ¿no? Realmente. El 33 del código habla aquí de que se va a modificar la fracción primera para que puedan proporcionar asistencia no únicamente a aquellos contribuyentes de determinadas obligaciones, sino a la ciudadanía en general. Ejemplo, informales, ¿no? Y pues también que participen, que se pongan en la formalidad, ¿no? Informarán de las posibles consecuencias de no cumplir con disposiciones fiscales, por eso por la parte del civismo fiscal, ¿no? Asimismo, se propone modificar dicho inciso para especificar que en los casos en que la expedición verse sobre disposiciones fiscales de naturaleza compleja, las autoridades fiscales deberán proporcionar material impreso o digital de apoyo. Bueno, está bien, ¿no? Que haya una asistencia gratuita, la ciudadanía, acciones en materia de civismo fiscal, fomentar la población, la cultura contributiva y la promoción de la formalidad. Excelente. Entonces se propone este 33 facción primera, que es impulsar el civismo fiscal. Muy bien. Bueno, luego del civismo tenemos otra situación. Oye, vamos a poner un inciso I para incluir una nueva facultad que consiste en proporcionar asistencia a los contribuyentes en forma periódica, parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles y tasas efectivas del impuesto sobre la renta, con el fin que estos puedan cumplir con mayor certidumbre y en un entorno de cumplimiento preventivo y cooperativo, con sus obligaciones fiscales sin que por ello se entienda que se están ejerciendo facultades de comprobación. Y de aquí explica, esta facultad también se plantea como una forma de que el SAT dé a conocer tanto para operaciones con partes independientes como operaciones con partes relacionadas y para fines de impuesto sobre la renta, los parámetros de tributación y deducciones que deben corresponder a los contribuyentes, con base en el sector económico o rubro de actividad industrial a la que pertenece. El alcance de esta publicación será meramente orientativo y con el fin de medir riesgos impositivos, buscando generar percepción de riesgo cuando los contribuyentes estén fuera de los parámetros dados a conocer por el SAT. La propuesta se complementa con el marco colaborativo y de cumplimiento cooperativo que enmarcará los programas de cumplimiento voluntario. Implementaría dicho órgano desconcentrado de aceptarse la propuesta, dado que no se está en el supuesto del ejercicio de facultades de comprobación. Y aquí está. Dar a conocer en forma periódica a los contribuyentes, bueno, de la ley de impuesto de la renta, parámetros de referencia. ¿En base a qué? A su utilidad, deducibles o tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Y luego dice, la difusión se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. ¿A quién se le va a hacer llegar? A el representante legal, o en su caso los órganos de dirección de las personas morales, los supuestos de riesgos de tales parámetros. Dichos programas no son vinculantes y se desarrollarán mediante reglas de carácter general. Eh,
Vamos a poner el ejemplo. Nos llega una carta por parte de la autoridad, no es una, sería fundamentado en el 33 del código, no es un acto, no es una facultad de comprobación, es una gasolinera. La gasolinera tiene una tasa efectiva del 1% cuando, no sé, por ejemplo, los de ese sector están con una tasa efectiva de 5%. La tasa efectiva es el ICR que realmente paga los contribuyentes. Es, dividimos el ICR entre la utilidad antes de impuestos. Entonces va a ir variando por la capacidad que va a tener tributaria la persona. Por ejemplo, puede tener deducciones, exenciones, estímulos y eso genera que pague menos impuestos. Entonces su tasa efectiva pues disminuye. Entonces supongamos que le llega una gasolinera, una carta que dice, oye, fíjate que tu tasa de referencia que estás en todo ese sector, en el medio en el que te encuentras, tú deberías estar pagando en base a un 5% de acuerdo a la tasa efectiva. Y tú estás pagando menos, estás pagando un 1%. Te estamos invitando porque puede haber riesgos impositivos. ¿Qué pasa? Resulta que la gasolinera tiene gastos de asimilados que no son reales, sobrecostos en gastos que tiene ahí en la gasolinera, saca vía rentas parte de la utilidad, pone el local a nombre de un tercero donde le va a pagar la renta, tiene operaciones probablemente 69B que hacen que prácticamente no pague o pague lo menos. Y pues ya la autoridad dice, yo te mando esto para que cheques si realmente estás pagando lo que debes de estar pagando, ¿no? Dice, para medir riesgos impositivos. Ah, a ver, muy bien. Esto es algo financiero que tenemos que cuidar en las empresas. Y pues si no lo checamos, no vemos los datos en que se mueve la empresa, estas variaciones que tiene de un año con otro, pues son las que se activan. Recordemos que pues, las operaciones con CFDI, pues la autoridad los tiene. Entonces, pues son las variaciones que votan. Oye, pues si el año pasado tú tenías, no sé, gastos de renta, por decir algo, ¿no? De 1 millón, y de pronto para este año gastos de renta son 2 millones, pues, oye, pues algo pasó que está pagando más renta, ¿no? Y casualmente la venta disminuyó. La lógica pues, nos menciona, oye, si la renta, digo, si el ingreso baja, pues la renta también se debe de bajar o cuando menos mantenerse, ¿no? No que aumenta. Entonces, esto de la parametría fiscal, en nuestra opinión, es bienvenida, porque también el contribuyente pues será unos rangos, también nos deberá medir, oye, mira tu utilidad bruta, tenemos que manejar los márgenes de utilidad, oye, una refaccionaria. Una refaccionaria vamos a ponerle que tiene un margen de utilidad bruta del 20%, ¿no? Ingresos menos costos. Oye, aquí dice que tu margen bruto debe ser de un 25, tiene que ser mayor y tú tienes del 20. Vamos a voltearnos con el proveedor, oye, no que tengo exclusividad, no que me vas a vender a mejor costo, o a lo mejor la venta no debe ser el precio, tenemos que ajustarlo hacia arriba. Entonces hay que tomarlo de buena manera, esto de los parámetros fiscales, obviamente que habrá que le digan, oye, esto está afectando o esto me quiere asustar la autoridad, ¿no? Simplemente son datos que tienen, eh, son datos que tienen, ¿no? Y lo que sí podría originar alguna situación de diferencias entre las autoridades, el contribuyente y los servicios de contabilidad es esto. Se propone que el cumplimiento voluntario de declaraciones y que el contribuyente pueda corregir su situación fiscal. Por lo tanto, la autoridad podrá enviar a los contribuyentes propuestas de pagos a través de declaraciones prellenadas, comunicaciones para promover el cumplimiento voluntario, informar respecto a las inconsistencias detectadas por las autoridades fiscales,
sin que por ello se considere que inician facultades de comprobación. Pues ya la autoridad tiene nuestra contabilidad, tiene cuánto facturamos, cuánto es de ingresos, cuánto es lo que logramos, cuánto es de gastos, inclusive por el tipo de operación de la erogación, si es de 01, deducción personal, si es G01, si es G03, si es I02, si es una inversión. Ya lo tiene, simplemente agarra ingresos, costos, gastos, nómina, y eso es lo que voy a estar pagando, ¿no? Ah, entonces, oye, en base a los datos que obran en mi poder, pues aquí te va tu declaración prellenada. Así prácticamente ve a pagar, ¿no? Esto, a lo mejor la autoridad no tiene otros datos, o por ejemplo un activo, los activos pues se deprecian, entonces no hay un CFDI por depreciación, ¿no? O alguna operación de fluctuación neta, o alguna situación que no concuerda en la contabilidad. Entonces podría originar diferencias entre lo que determina el contribuyente, dejémonos de un lado los servicios de contabilidad, con lo que la autoridad le manda. Entonces vas, oye, yo tengo que la autoridad me manda esto y resulta que ahí me da esto a pagar, como que no hace más, ¿no? Y estamos mal, ¿qué sucede? Inclusive hasta les podría dar un estrés fiscal a los contribuyentes, ¿no? De esta situación. Está tanto en pro como en contra. Yo creo que esta fracción cuarta, creo que ya alguna vez se promovió, pero pues este es el objetivo de la autoridad. Yo recuerdo ya por el año 2004 que se hablaba de las plataformas por parte de la autoridad. Y de ahí recuerden que antes los pagos se hacían de papel o la línea de captura, pues no era la que teníamos. En un formato había que llevarlo al banco y poco a poco ha ido migrando a la parte de digital. Entonces yo recuerdo que decían, bueno, prácticamente se va a cubrir todo el proceso hasta que le llegue la línea de captura al contribuyente. Decíamos, no es cierto. Dice, sí, pues ya que está, ¿no? Bueno, después de 17 años, pues ahí los tenemos. Bueno, el del aseguramiento precautorio, junto con el artículo 40, también lo vamos a platicar, pero nos vamos a ir al 45. El 45, esto es todo un tema, yo creo que lo vamos a abordar, eh, lo que es el aseguramiento de cuentas, el procedimiento de cobro. Prácticamente hay que volver a estudiar todo el procedimiento, el PAI, el embargo, la orden en que la autoridad procederá. Ahora quitan los bienes inmuebles en primer orden y ponen las cuentas bancarias, ¿no? El 45 del código. Con este vamos a cerrar. A ver si nos da tiempo de otro rápido. El uso de tecnología. Dice, oye, las herramientas por parte de la autoridad como cámaras fotográficas de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia a los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones. Entonces quieren incorporar tales herramientas. Cabe resaltar que atendiendo a que la obtención de esa información que realizará en el ejercicio de sus facultades, a que se refiere el artículo 42, se entiende que entra en la reserva fiscal prevista en el primer párrafo del artículo 69 de este código, que el 69 también cambia en referencia con el uso de tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Se incluye en el 45, que son visitas domiciliarias, el uso de herramientas digitales por parte de la autoridad. Dice, también deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, que esa es la finalidad. Esta. Así como los documentos, estados de cuenta, discos simples o cualquier otro medio procesable de almacenamiento que tenga el contribuyente en lugares visitados. Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal y el que están protegidos en 69. ¿Qué es lo que pasa? Operaciones para 69B, visitas domiciliarias, ¿no? Y a ver si tienen los activos, cuentan con los bienes.
¿Qué es lo que quieren llevar a cabo? Pues tener en en el archivo, en el expediente, pues las fotos, el video. Mira, yo entré, decían que aquí estaban las grúas, pero mira, yo aquí grabé y no hay nada. O el personal, ¿no? Y pues aquí no había gente. O a lo mejor era un local que ya no había nadie. Entonces, solamente es para visitas domiciliarias y también para cuando se vayan a hacer notificaciones de que no se localice al contribuyente, no aparece, no sé, o no quiere aparecer en esos actos. Fuera de ahí, no se iría a utilizar esto de herramientas tecnológicas, el uso de tecnología. Pues esto para lo que son los expedientes de la autoridad, pues será, pues ya es necesario para ese tipo de situaciones que deben de llevar a cabo y por eso se modifica el 69 del código. Ya para concluir, se nos da tiempo rápido del 69 bis. El 69 bis, digo, el 69 cambia con lo de la parte del 45, ¿no? De guardar confidencialidad, secreto fiscal. Bueno. El 69 bis podríamos estar viendo ya las primeras revisiones por transmisión indebida de pérdidas fiscales. Se pone la palabra de que sea del derecho a la disminución. Y con ello, pues ya estaría más ad hoc para lo que es la parte de las revisiones para el derecho que tengan de transmitirlo. Se hace una adecuación a la forma que puede ser una extinción mediante una figura jurídica distinta, no nada más con un título de crédito como tal, y prorrogar para desvirtuar la información que se tenga que presentar. Entonces, el 69 bis, que es la transmisión indebida de pérdidas fiscales, podríamos estar viendo ya las primeras revisiones para el año del 2021, con el objeto, obviamente, de combatir las simulaciones de actos mediante transmisión de pérdidas fiscales indebidamente. 69 bis, la prima hermana del 69B del código. Acuerdos conclusivos, eh, homologación con ley aduanera y código fiscal, contrabando, documentos en idioma español, cumplimiento de resoluciones, la parte de las notificaciones, que es lo que habíamos platicado, que se incluían aquí lo de las herramientas tecnológicas. Aquí vemos todo un cambio, el procedimiento de notificaciones, embargos, remates, que es necesario volver a estudiar, pero vemos que sí hay varias figuras nuevas dentro de las iniciativas, que pues era necesario platicarlos con ustedes, pues estos nuevos aspectos de fiscalización que se prevé para el 2021 en dado caso que se vaya a aprobar la iniciativa. Obviamente que estaremos atentos si esto tiene algún cambio, está en el proceso legislativo, y más las propuestas que harán nuestros diputados y senadores para apuntalar, en dado caso, el paquete económico, y obviamente que no se apruebe como tal, o sea, bueno, vamos a ver cómo camina esto, es muy temprano, pero pues ya prácticamente en un mes, pues ya tendremos el definitivo, si no es que antes. Bueno, espero que les haya gustado la plática de hoy. Les invito a que sigan estudiando la parte de las iniciativas y la siguiente sesión tendremos una sesión especial porque tendremos que evaluar el aspecto económico, el aspecto de finanzas públicas y obviamente la situación tributaria por la que atraviesa el país. Entonces los esperamos en la próxima sesión en el Yin Yang Fiscal. Muchas gracias.